paciente que extienda y aduzca el máximo de su brazo a través de su espalda. Podemos reconocer la posición anatómica de la escápula, donde la espina de la escápula se encuentra a la altura de T3 y el ángulo inferior a la altura de T7. En la posición inicial, el paciente debe sentarse con el hombro en posición anatómica neutra. Para realizar la medición, se palpan e identifican el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa de T7. Para la posición final se le pide al paciente que realice una aducción completa del miembro superior, en donde predominará el ángulo inferior y el borde medial, y realizamos una segunda medición. La diferencia entre las dos medidas es la cantidad de rotación descendente escapular. Y bueno, en la posición inicial, el paciente tiene una rotación de 10 centímetros y en la posición final de 12 centímetros. La diferencia es de 2 centímetros. Y bueno, para poder reconocer la posición aproximada de la escápula, pudimos observar que se encuentra a la altura de T3 y el ángulo inferior a la altura de T7. En las sustituciones, el paciente puede retraer la escápula para ganar más movimiento en el hombro. Es frecuente en personas con limitaciones del rango de movimiento en la articulación glenohumeral. Bueno, este movimiento le tocaba a mi compañero Julio, pero se los voy a explicar. Bueno, este movimiento se produce en el plano frontal. La escápula se mueve pues lateralmente a través del tórax y cuando el hombro se abduce horizontalmente en el plano transversal. Bueno, los puntos de alineación de la cinta métrica es en el origen de la espina de la escápula y vértebra torácica correspondiente a ese nivel. Y su medición, pues primero se mide la distancia entre el origen de la espina de la escápula y las vértebras torácicas. Y lo segundo es el sujeto, pues aduce completamente horizontalmente el hombro y se toma una segunda medición. Bueno, en la posición inicial, pues el paciente se encuentra en bipedestación con el hombro en 90 grados de abducción, con el codo flexionado a 90 grados, antebrazo y muñeca en posición neutral. Y en la posición final se le pide al paciente que aduzca horizontalmente el brazo al máximo sobre su pecho. La abducción escapular va a ser el movimiento realizado en un plano frontal y va a ser un movimiento de traslación. La escápula se va a desplazar lateralmente a lo largo de nuestro tórax cuando el hombro esté abducido horizontalmente en un plano transversal. Para realizar una correcta evaluación goniométrica será necesario identificar y palpar la espina de la escápula y de igual manera podemos apoyarnos del borde inferior de la escápula, tomando en cuenta también la zona de la región vertebral en la que está alineada. En este caso estamos a nivel de T8 y T7. Para realizar la medición goniométrica vamos a tener ya la espina de la escápula y vamos a medirlo desde la región de la vértebra torácica. Haríamos una medición en este caso con una cinta métrica. Esta sería una medición cuando nuestro paciente tiene su hombro a 90 grados y de igual forma tiene su codo a los mismos 90 grados. En ese momento el paciente va a hacer una aducción horizontal
Y se va a tomar la siguiente medida en relación a lo mismo, la vértebra torácica con la espina de la escápula. Así se realizaría una evaluación goniométrica de escápulas abducidas. Bueno, no sé si vieron algún error que cometió mi compañero Julio al realizar su medición. Bueno, no sé si fue percepción mía, pero yo noté que el inicio de la cinta métrica no estaba como alineado justo en medio en la columna, sino estaba ligeramente desplazado hacia el otro lado. Sí, ¿algún otro error? No sé si quieren que vuelva a repetir el video o... Sí, por favor. La abducción escapular va a ser el movimiento realizado en un plano frontal y va a ser un movimiento de traslación. La escápula se va a desplazar lateralmente a lo largo de nuestro tórax cuando el hombro esté abducido horizontalmente en un plano transversal. Para realizar una correcta evaluación goniométrica será necesario identificar y palpar la espina de la escápula y de igual manera podemos apoyarnos del borde inferior de la escápula, tomando en cuenta también la zona de la región vertebral en la que está alineada. En este caso estamos a nivel de T8 y T7. Para realizar la medición goniométrica vamos a tener ya la espina de la escápula y vamos a medirlo desde la región de la vértebra torácica. Haríamos una medición en este caso con una cinta métrica. Esta sería una medición cuando nuestro paciente tiene su hombro a 90 grados y de igual forma tiene su codo a los mismos 90 grados. En ese momento el paciente va a hacer una aducción horizontal y se va a tomar la siguiente medida en relación a lo mismo, la vértebra torácica con la espina de la escápula. Así se realizaría una evaluación goniométrica de escápulas abducidas. Bueno, no sé si ya encontraron algún otro error. No sé si sea lo mismo que con Hoshi, que el ángulo no era como el correcto, tal vez. No. Bueno, el error de que aquí cometió mi compañero Julio es que a su paciente lo mantuvo todo el tiempo en esa posición y para empezar, pues es muy incómodo y cansado, entonces pues no se le puede hacer eso al paciente, se le tendría que ir pues poco a poco pidiéndole hacer el movimiento y no mantenerlo todo el tiempo en esa posición. Bueno, en la posición inicial pues se tuvo 12 centímetros, en la final 10. La diferencia entre estas dos pues es la abducción escapular y entonces son 2 centímetros. Otro error que hay en el video es que no realiza el paciente el movimiento completo. No sé si me observen. El paciente está en esta posición, ¿no? Del brazo abducido a 90 grados, codo flexionado y mano en posición intermedia. Y para que la escápula abduzca, ¿qué tenemos que generar en el movimiento del húmero? Una aducción completa. ¿Sale? Y si se dan cuenta, el paciente pues solo hace hasta aquí el movimiento, es decir, no hace completamente la aducción. Si ustedes hacen esta posición, perciban el movimiento que genera su escápula y tienen que llegar al límite de ese movimiento. O sea, perciban atrás cómo la escápula se va abduciendo, ¿no? Va haciendo el movimiento contrario al del brazo. Si el brazo se aduce, la escápula se abduce, ¿sale? Ese es uno. La otra es que el tronco del paciente siempre está flexionado, hay un til posterior en la pelvis, entonces eso también va a condicionar que pues por la activación de las cadenas musculares el movimiento no pueda ser puro, pueda ser limitado.
Entonces, siempre hay que procurar alinear al paciente. Y un segmento muy importante de alineación es el raquis, es la columna. Si ustedes observan, si quieren, denle último play. Antes de que terminemos la sesión, observen la postura del paciente, observen el grado de deslizamiento, de movimiento que hace en el brazo y por tanto pues no va a haber el desplazamiento total del escápula. El hombro está aducido horizontalmente en un plano transversal. Observan ahí cómo el paciente se encuentra sifótico a nivel dorsal. Si el paciente está sifótico a nivel dorsal, ¿qué va a pasar con la escápula? Pues esta se va a encontrar más adherida a la parrilla costal y va a costar trabajo el deslizamiento de esa estructura. Región vertebral en la que está alineada. En este caso estamos a nivel de T8 y T7. Para realizar la medición goniométrica vamos a tener ya la espina de la escápula y vamos a medirlo desde la región de la vértebra torácica. Haríamos una medición en este caso con una cinta métrica. Esta sería una medición cuando nuestro paciente tiene su hombro a 90 grados y de igual forma tiene su codo a los mismos 90 grados. En ese momento el paciente va a hacer una aducción horizontal y se va a tomar la siguiente medida en relación a lo mismo, la vértebra torácica con la espina del El paciente, no sé si notan que más que aducir, baja el brazo, se hace una rotación del húmero y tantito dirige hacia anterior el deslizamiento, pero jamás hace este movimiento de aducción. Profesora, me Sí. acaba de surgir una duda. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con escoliosis a ese nivel de torácico y entonces las apófisis están como desalineadas de la línea media? Por ejemplo, porque decían que el ROM es la comparación entre ambas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Lo tendrías que poner en las observaciones, porque obviamente en ese caso la apófisis, si es muy difícil que encontremos una escoliosis a ese nivel, ¿sale? Normalmente los podemos encontrar más abajo o más arriba a nivel del cuello. En T3 es un poquito difícil, pero si hubiese, y que tú también lo puedas ver con radiografía, pues se toma como referencia esa posición, ¿no? Que la vértebra T3 está fuera de la línea media por la escoliosis que se encuentra a ese nivel y ya dirías hacia dónde está la convexidad. Pero ya eso lo pondrías como observación. Ok, gracias. Vamos a dejar aquí la clase, chicos, porque son 9:01 y me tengo que ir a otra clase. Mañana continuamos para finalizar el tema y el CAJUP. El equipo de hombro necesito revisarlo. A las 4 de la tarde, ¿cómo están de horario? De 4 a 4:30 sería su revisión. Creo que tenemos clase de inglés, profe. Ahí está ahora. Tenemos clases. ¿A qué horas terminan? A las 5. Ok, ¿los veo a las 5 entonces? Tenemos Sí, fisiología. sí, profesora. Listo, pues los veo a las 5 para revisar. Compañeros, tenemos clases de fisiología de 5 a 6. ¿Qué hora tienen libre entonces? Después de las 6. Bueno, los veo a las 6, ¿vale? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Gracias, profesora. Y nos vemos. Hasta luego, Profe, buen día. El día.